El siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy no lo vamos a tomar con un invitado muy de la casa, y es el doctor Mario Fernando Gaviria Ramírez, quien es médico y cirujano y es especialista en gerencia, en seguridad y salud en el trabajo. Doctor, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu invitación de nuevo en tu programa. Un agradecimiento para UPAM por esta oportunidad de compartir con los televidentes del municipio un tema muy acorde a mi especialidad, que es la enfermedad laboral. Claro. Bueno, doctor, pero antes de empezar con las enfermedades laborales, me gustaría preguntarle, ¿es fácil formar empresa toda vez que se están empezando a implementar todo este tipo digámoslo así, de sistemas de seguridad, de riesgos laborales que tiene que asumir tanto el empleador como el empleado? Juan, desde mi experiencia, que estoy formando empresa y que estoy formando una empresa que ayuda a otras personas a formar empresa. Porque para formar empresa hoy tienes que estar formalizado, y para formalizarte tienes que tener a tus empleados bajo un programa de seguridad y salud en el trabajo, valoraciones médicas laborales, exámenes médicos, etcétera. Formar empresa en Colombia es muy difícil, es demasiado complejo. Sí. Hay que tener un capital para lo que tengo proyectado, pero hay que tener un capital para cumplir la normatividad. Y la normatividad es compleja, es extensa, tiene mucho anexo, mucha cosita que hace que sea muy difícil. El principal obstáculo en Colombia para formar empresa es el mismo Estado. Sí. Y de algún modo los entes de control del Estado se encargan más de hacer una función policiva en vez de una función formativa. Educativa, que es lo coherente, que el Estado, a quien es emprendedor, quien está buscando crear empresa, dar trabajo, proyectar servicios, lo apoye, le genere un apoyo básico donde le voy a dar un entrenamiento, una capacitación, le voy a colaborar con los requisitos básicos, cómo los va a cumplir, es que no hay que hacérselo. Claro que es ir y decirle, tenés que tener esta documentación, si hace así, te la puede hacer esta persona, te voy a capacitar para que tú lo aprendas a hacer y vayas y lo hagas. Es facilitarle a la gente y que el que está arrancando empresa tenga unas créditos fáciles, exención en algunos impuestos, oportunidad de hacer una etapa inicial de crecimiento mientras se llega al punto de equilibrio. Entonces es muy complejo, es muy complejo, y hoy hay que cumplir una normatividad muy pesada, que son exámenes de ingreso médicos, exámenes periódicos, si va a manipular alimentos, exámenes de manipulación de alimentos, si va a trabajar en alturas, curso de alturas. Exámenes periódicos para el que ya lleva determinado tiempo, pruebas de laboratorio, hay que tener un programa de seguridad industrial, un programa de seguridad y salud en el trabajo que no lo puede hacer cualquier persona, hay que hacer unos cursos especiales, el curso de las 50 horas, bueno, un montón de cosas que llevan a que, aparte de lo que estoy formando, tenga que tener un personal para hacer eso. Pues, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque muchos pequeños propietarios o pequeños empresarios pues ven como esa traba, digámoslo así, para poder surgir, ¿sí? Cuando en realidad pues son cosas que los van a beneficiar, tanto a ellos como propietarios como a los empleados que tienen, ¿sí? Entonces, ¿por qué le hago esa acotación? Porque la enfermedad laboral, que es el tema pues, que vamos a tocar, muchos empleados lo ven también como un problema que ellos van a tener, ¿sí? Y los empleadores pues también lo verán con la misma moneda, ¿sí? Con la misma cara de la moneda. Hay una serie de temores, sobre todo que estamos en un municipio o en una región donde la empresa agrícola es la principal fuente de ingreso. Entonces, y la construcción también, pero hay unos grandes temores porque, hombre, yo soy un finquero, tengo mi mayordomo, 3 empleados de base, pero tengo que
programar unos recolectores para la fecha de la cosecha. Claro. ¿Cómo los afilio? Entonces más bien los mantengo informales porque es muy costoso. El recolector me llega por la mañana y por la tarde se va para otra finca porque le pagan mejor. O porque en mi finca está muy difícil coger café. Claro. O porque hay alguien que coge mucho, entonces no le va a dar la oportunidad. Entonces Sí, es difícil. sí, sí. Y cómo afilio a ese y se me va a ir y después afilio al otro. Y muchos vienen cazando fortunas. Claro. Se hacen los lesionados o traen lesiones viejas. Muy y las cultural, quieren. ese sistema de esos pecados, como dice usted, Claro esos son que sí. muy cultural. Entonces hay empleadores ya prevenidos, pero con la imposibilidad de ser formales completamente. Es un poquito complejo y ahí es donde uno le dice al Estado hay que ayudarle más a la gente y sobre todo a las pequeñas empresas, a las empresas agrícolas y a las nuevas empresas, a los que apenas están arrancando, porque vamos a ver que el sistema trae un beneficio. La enfermedad laboral es una de las principales causas de discapacidad o de limitación en el mundo, no solo en Colombia. O sea, se ven mucho más enfermedades laborales, accidentes laborales que accidentes de tránsito, por ejemplo. De verdad. Entonces, hay muchos más accidentes laborales que accidentes de tránsito y la estadística ya está definida. O sea, se ha mostrado a lo largo de la historia que hay más enfermedad laboral que enfermedad por accidente de tránsito, por ejemplo. Me imagino que costosos. Y entra a ser muy costoso. Entonces, si yo tengo a mi empleado con todos los requisitos, lo tengo asegurado, lo valoró el médico, voy a saber qué cosas sí son correspondientes a enfermedad laboral, qué cosas no, qué cosas fueron por una mala práctica del empleado, qué cosas no, en dónde debo mejorar para que no se repita. Y fuera de eso, la aseguradora va a pagar. No voy a tener que sacar de mi capital, de mi empresa, para indemnizar a una persona porque no la afilié, que después me demandó, me generó un problema. Entonces, al final hay que hacerlo, porque es importante y trae un beneficio. Pero ¿cómo hago esa implementación? En esa implementación es donde estamos fallando. En la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo es donde hay la falla y es donde uno le pide al Estado más apoyo, más colaboración. Hombre, una entidad estatal que hay un buen proyecto, yo paso mi proyecto de empresa, por ejemplo el mío, que es una empresa de seguridad y salud en el trabajo, ¿y qué voy a necesitar? Voy a necesitar unos equipos básicos, voy a necesitar unas instalaciones, un personal, pero no tengo todo el capital. Entonces, ¿cómo saco un crédito fácil que el Estado me ayude a financiarlo con un interés bajo, por ejemplo? Sí. Y cómo ese Estado me llama y me capacita y me ayuda a montar el sistema mío, para finalmente uno disminuir esa incidencia de enfermedad laboral. Sí. Y digámoslo así también, esa informalidad, ¿sí? Porque a raíz de, como dice usted, pues uno de pronto con las uñas, bregando a sacar la empresa adelante, pues uno quiere, digamos, si va a expender unos productos, pues va a querer tener buenos productos para poderlos ofrecer y va a relegar a un segundo plano todo este tipo de gerencia, de seguridad en el trabajo. Sí, ese sistema de seguridad en el trabajo que lo van a empezar a relegar a un segundo plano, toda vez que esto tiene un costo. Claro que sí. Y de ahí viene que el gobierno quiere aumentar la formalidad y se ve aumentada la informalidad. Porque le estoy poniendo más obstáculos. Claro. Hombre, no, es que el programa va a contribuir a disminuir los accidentes laborales, la enfermedad laboral, los días de incapacidad, va a mejorar la productividad del trabajador. Claro que sí. Claro que sí, es mucho más fácil que si yo el carpintero o el ebanista le pongo unos guantes de protección, un buen traje y unas lentes, pues va a tener menos probabilidad de que le llegue algo al ojo y se me incapacite 10 días o tenga una cirugía de córnea por una lesión en la córnea. Eso lo entendemos, pero hay que ayudarle a ese pequeño empresario, no ponerle tantos obstáculos. Y ahora se nos viene con la DIAN un incremento en los impuestos impresionante. Entonces las personas tienen que empezar a documentar todo lo que hacen, todo lo que producen, todo lo que venden, pero también todo lo que gastan, y muchos, ante ese temor de que la DIAN los clave con impuestos altos, se prefieren conservar informales. Bueno, doctor, esa seguridad en el trabajo no tiene los mismos riesgos un cerrajero, ¿sí?, que un cafetero, que un cosechero, digámoslo así, ¿sí? Me disculpa la ignorancia, pero entonces estas personas que trabajan con
productos abrasivos, con cuchillos, con sierras eléctricas, con soldadores, que tienen más riesgos que, digamos, un cosechero. A estas personas les cuesta más, digamos, ese servicio. ¿O es lo mismo para todo el mundo? No, no es lo mismo para todo el mundo. Hay una base. Sí. Entonces la base es un sistema de seguridad de salud en el trabajo, un sistema de seguridad industrial, sí, y dentro de eso se definen unos protocolos. Sí. Hombre, ¿cómo debo hacer para acceder al trabajo, para cumplir para coger la herramienta, qué elementos de seguridad llevo y qué examen médico me van a hacer? Entonces hay un examen básico, el examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular, que se le va a hacer a todas las personas, pero uno no hace tanto énfasis en la secretaria, sí, a la hora de las cargas que va a tener, claro, pero sí hace mucho énfasis en la secretaria, en la silla que va a usar, ¿cierto? Ya. No hace, por ejemplo, los que van a manejar maquinaria o van a estar en alturas, pues van a tener que hacerse otros exámenes adicionales. Entonces hay que hacer un examen de visiometría. Claro. Porque, bueno, este también es general, también lo hacen todos, porque hay que determinar que tengo buena visión y no voy a terminar porque no veo bien llevándome en dedo o lesionando a un compañero. La audiometría, los pacientes que están sometidos o los empleados que están sometidos a altos niveles de ruido. Entonces se determina por decibeles el nivel de la intensidad de ruido que en general manejan en su empleo, y según esto se dice, bueno, este empleado tiene que hacer la audiometría cada 5 años, cada 2 años, cada año o inclusive cada 6 meses. Entonces esto va a aumentar el costo para el empleador. El cerrajero, que arranca con la sierra y empieza a soltar ese polvito, hay que hacerle una espirometría, que es una valoración de la función pulmonar para mirar qué daño se ha generado por lo que se ha aspirado de ese polvillo, que es lo mismo que haría en una mina de carbón, por ejemplo. Claro que sí. O el que está expuesto a humos. ¿Qué elemento de protección voy a utilizar? Porque no es cualquier tapaboca. Es una máscara de alta eficiencia. Depende del volumen, del tamaño de esa micropartícula. Hay que hacer exámenes de sangre, entonces ¿qué exámenes le voy a hacer? Todo eso va a ir cambiando el costo. Por ejemplo, un campesino que está fumigando, ¿qué traje va a usar? Debe ser un traje completo. Porque algunos venenos se absorben por la piel, por los ojos, por la respiración, por la boca. Inclusive en el lugar donde están depositados, usted entra y huele a veneno. Entonces debe entrar con el traje. Debe manipularlos con el traje. Hay que hacerle un examen de sangre que se llama colinesterasa para determinar que esa enzima no sea alterado por el tóxico, por la presencia del tóxico. Bueno, doctor, pero entonces, a ver, usted no me está dando todos estos ítems de digámoslo así, de dolores de cabeza para todos los empleadores y los empleados. Pero entonces, ¿qué sucede cuando hay un empleado, digamos, terco? Hombre, no, eso a mí me da mucho calor, yo no soy capaz de ponerme esas cosas. No, yo no sé ni leer ni escribir. ¿Qué me va a poner usted a irme para un curso de esas cosas? Yo de eso no entiendo nada. ¿Qué hace un empleador en un caso de eso? Bueno, finalmente, con lo del costo, la ARL, según el tipo de trabajo, ahí tiene unas clasificaciones, no son de la ARL, eso son pues una reglamentación que dice en ese trabajo hay un riesgo 1, un riesgo 2 y según eso te cobran. La aseguradora. O sea, voy a asegurar mi empleado. ¿Qué tipo de riesgo tiene? Tiene un riesgo alto, por decir algo, no lo numeremos, digamos alto, entonces va a pagar un poquito más. ¿Qué hago un empleado que no quiere cumplir? Toda empresa tiene que tener una cosa básica, que es norma, reglamento interno del trabajo, que se acomoda a la ley. No puede sobrepasar la ley, no puede sobrepasar la Constitución, pero también se acomoda a lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la razón de ser de esta empresa? La razón de ser de esta empresa, X, y los empleados deben hacer esto, y en cada cargo hay unas funciones, entonces de cumplir el manual de funciones, y en eso hay un reglamento, y en el reglamento dice que si tiene que usar elementos de protección, los tiene que usar. Si el empleado no los utiliza, incurre en una falta contra el reglamento interno del trabajo de su empresa. Se le hace un llamado de atención inicial, se le hacen anotaciones y finalmente se puede despedir y el empleado no te puede demandar. Entonces hay que hacerle entender a las personas que tenemos como empleados y como empleadores tenemos derechos y tenemos deberes. Bueno, pero entonces viene el caso de que el empleado
adquirió una enfermedad laboral. Pues se supone que enfermedad laboral viene de haber adquirido esa enfermedad en el trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento ahí a seguir y cómo se sabe que sí fue una enfermedad laboral? Entonces, cuando se determina que hay una posible enfermedad laboral, se empiezan a hacer unas valoraciones por los médicos, sí, que correspondan al tipo de enfermedad. Digamos que tengo una lesión en hombro, entonces me va a ver el médico general, me va a ver el ortopedista, me va a ver el ortopedista especialista en hombro, y finalmente, cuando terminen ellos el proceso, van a pasar al médico laboral o al grupo o al staff de medicina laboral, porque no necesariamente es uno. Claro, puede ser un grupo, sí. Normalmente cuando es a través de la ARL o de la EPS es un grupo donde hay una cabeza que es el que va a firmar, es el que va... y se va a determinar el grado de limitación y si sí corresponde a las funciones que dice que cumplía esa persona. Ya. Y según eso, se le va a dar una calificación de limitación o de discapacidad y sobre esa calificación se le va a dar una indemnización o se va a reubicar, porque no necesariamente, muchas personas creen que cada que hay enfermedad laboral tiene que haber indemnización. Sí. No, puede haber reubicación laboral. O sea, la persona puede seguir siendo activa laboralmente, claro, solo que sí, que en otro puesto diferente. Claro que sí. Digamos, yo era un carguero y tengo una lesión en hombro, pero mi empresa tiene unos puntos de venta y yo ya llevo un tiempo en la empresa y he adquirido el conocimiento y me van a poner un punto de venta. Ya. Y se desempeña bien ahí. Y se desempeña bien ahí y la empresa le sigue pagando y le está garantizando el derecho al trabajo. Ah, perfecto. Bueno, doctor, usted ya lleva un tiempo aquí en Andes y con esa experiencia suya como especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿cuáles son las enfermedades laborales más recurrentes por acá en este suroeste? Muy importante que hayas aclarado al final, porque depende de la región. En cada región vamos a tener diferentes enfermedades laborales. En el suroeste tenemos mucha enfermedad osteomuscular. O sea, dolores de espalda o lesiones en columna, normalmente en columna lumbar, dorsal o cervical, pero es más común en la columna lumbar. Molestias articulares, sobre todo artrosis, desgastes de rodilla, y son porque tenemos empresa agrícola. Entonces, el campesino, el cosechero, va a trabajar en condiciones difíciles de terreno. Con cargas inadecuadas porque se supone que la carga es de 25 kilogramos. Inclusive uno dice, bueno, cuando yo le pongo a un paciente que es apto para cargar, pero carga 70 kilos. Imagínese. Y no propiamente aquí en esta baldosa. Y no en una baldosa. Sí, claro que sí. No en una baldosa, porque inclusive muchos cafeteros hoy, muchos cosecheros se tienen que amarrar del palo en el filo para coger el café abajo. Y lo bajan amarrados. Sí, así. Entonces, se ve mucho enfermedad osteomuscular, es la causa más común de enfermedad o de consulta médica laboral y es lo que más encuentra uno. Escoliosis, desviaciones de columna, se ve bastante. Atrofias musculares, ¿por qué? Porque hubo una lesión, pero el campesino sigue trabajando, tiene el dolorcito, pero como es zurdo, entonces sigue con la mano izquierda o aprende a adaptarse a la otra mano y sigue su trabajo. Y nunca va a tener una buena recuperación. Bueno, usted me generó dos preguntas. La primera, ¿qué sucede cuando un empleado no informa, cuando se le están haciendo los exámenes, de que él sufre de X o de Y problema? Sí, primero que todo eso. Y segundo, pues, ¿qué sucede también cuando ya laborando él tiene ese problema, pero él dice, no, a mí me salen sacando de acá, yo no puedo renunciar, yo me voy a quedar callado, yo no voy a informar de nada porque me salen sacando? ¿Qué sucede en esos dos casos? El primer caso, el paciente puede tratar de engañar al médico y en algunos casos lo va a lograr. Sí. Yo siempre digo a mis pacientes, es muy fácil para un médico encontrar el engaño cuando alguien está simulando una enfermedad o por el contrario cuando está simulando estar bien. Para la mayoría de los trastornos uno va a encontrar unos signos. Perdón, doctor, simular que está enfermo o simular que está aliviado. Las dos. O sea, yo le puedo decir al médico, hombre, a mí no me duele nada. Claro. Y por algunos signos o cambios de mi cuerpo, el médico va a identificar, aquí pasa algo. Perfecto, sí. No es verdad que esté tan aliviado. Sí. Inclusive me ha pasado, y hombre, ¿de qué sufres? ¿Te molesta algo? No, nada. Y empiezo a examinarlo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Claro. No, es que
No, venga, dígame la verdad, no me engañe que es bobada. O al revés. Claro. Que es muy común, que tengo un dolor de espalda y realmente lo tengo, pero empiezo a exagerar los síntomas. ¿Para qué? Para seguir en incapacidad, para seguir en reubicación, o porque alguien me dijo, tú puedes demandar a tu patrón y le vas a sacar 70 millones de pesos. Claro que sí. Que esa es la más común. Eso es lo que más he visto. Entonces, cuando ya se hace el análisis final, pues primero, si no hay una limitación física importante, la calificación es muy baja. Claro. Y la calificación es traumática. ¿Qué es ser traumático? Es que para que tenga una buena calificación se te tuvo que haber arrancado el miembro. Sí. Perdiste una mano, no la tienes, se te arrancó por allá. La cogió la máquina y se la quitó. Sí. Entonces la mayoría de las personas esperan que un desgaste le genere una gran discapacidad. Y sí la genera, y sí genera dolor, pero las calificaciones no son al amaño del médico. Y no van a ser altas. Y no necesariamente te van a dar una indemnización, te van a dar una reubicación laboral. Y si la empresa no tiene dónde reubicarte, podría inclusive llegar a negociar ubicarte en otra empresa, en una empresa aliada. Sí. Yo ya viví el caso en algún momento con una empresa agrícola que todo su trabajo era en el campo. Pero tenían una empresa aliada, que era la empresa que seleccionaba y empacaba para exportar, y que le digo al empleado, como ya no puedes estar en campo, vas a pasar a la otra empresa, la planta, ¿aceptas? Claro. Y le estoy dando la oportunidad. Claro, no Entonces, le está negando el derecho al trabajo. No me pueden sancionar por eso. De pronto le doy una pequeña indemnización, pero ya no va a ser tan alta. Y cuando se identifica que alguien tiene una lesión, también hay forma de investigar de cuándo es esa lesión. Entonces, no, yo este dolor lo adquirí en la empresa y lleva 2 años en la empresa, pero la lesión es de hace 5 años. Hay forma de que el médico se dé cuenta de eso. Ave María. También tuve el caso de alguien que tuvo una lesión antigua, después tuvo una lesión nueva sobre la antigua, fue al ortopedista, el ortopedista de la ARL, de la aseguradora de riesgo laboral, le dijo, hombre, tienes una inflamación nueva, pero esta lesión es vieja, o sea que no te puedo colaborar. Sí. Y listo. Hasta ahí llegó. Y ya lo pasa a la EPS hace todo el trámite como si fuera enfermedad general. Sí. Y cuando tengo la lesión laboral, digamos, estoy trabajando contigo, vamos a alzar esta mesa y tengo dolor, siento el tirón y no quiero informar para que el jefe no me vaya a echar, pues es peor, porque tengo 72 horas para reportar la enfermedad laboral, o sea, 3 días. Claro. Si no la reporto, pierdo la posibilidad de que me cubra a través de la ARL. El jefe no me iba a echar por una razón sencilla. Tienes un dolor, fue un accidente laboral, reporto a la ARL dice, llévalo al hospital, allá lo van a atender con este código, lo atienden, incapacidad 10 días. La ARL paga la incapacidad. Paga la incapacidad. Y te paga el 100%. Si no lo reportas, mañana la lesión empeora. Claro. En un mes tienes una lesión peor, ya no puedes trabajar, ya es imposible ocultarlo. Vas con la ARL, te lo niegan. Pasas a la EPS, te incapacitan los mismos 10 días y te pagan el 66% de tu salario. Entonces perdiste dinero. Imagínese, claro que sí. Bueno, doctor, pero es que, a ver, como somos humanos y el ser humano, pues todo el mundo pensamos diferente. Resulta de que en todas estas charlas que hay de seguridad y salud en el trabajo, pues se les dice de posturas en una silla, en su lugar de trabajo. Y el empleado pues dice, no, es que yo no soy capaz de sentarme así, yo me siento muy incómodo de esa manera. ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones? Entonces como empleador o como la persona encargada de estar vigilando esto debe ser repetitivo. Entonces debes estar haciendo capacitaciones y demostrando que las estás haciendo. Claro, sí. Tengo la evidencia de la salud, capacitación. Yo he hecho la capacitación y la he hecho 3 veces. Sí. He hecho la pausa activa con ellos. Les doy permiso para que hagan la pausa activa y tengo evidencia de todo esto. Tengo la persona que va, tengo las sillas ergonómicas, tengo los implementos de protección y aún así el trabajador no cumple. Entonces se zafa fácil, lo mismo, no estás cumpliendo. Ya. Hay que entender que algunas personas son más difíciles de acomodar, de entender, que a veces uno no comprende, que su físico no le permite. Claro. Y por alguna lesión,
Pero eso debe quedar consignado, debe quedar claridad, debe haber todo tiene que estar muy claro. La empresa siempre tiene que tener evidencia. Entonces vamos a hacer un comité. Ya. Acta del comité, citación al comité, asistencia al comité, firmada. Bueno, doctor, tenía entendido que el gobierno le daba ciertas prebendas de tipo tributario a las empresas que vinculaban personas, pues no sé si este término todavía se utilizará, discapacitadas, ¿sí? Entonces a ellos los exoneraban de ciertos impuestos cuando vinculaban este tipo de personas. ¿Qué se hace con este tipo de personas que están ya vinculadas a programas como estos de seguridad y salud en el trabajo? Se puede utilizar el término discapacitados, otras capacidades diferentes, limitación para cierta. Eso ya se acomodará a la norma y pues es una línea que a mí me parece que no es necesario, porque cuando hablas con una persona que tiene una limitación física, una discapacidad, no se siente mal por eso, porque ya se hizo el proceso de adaptación. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Hacer la adaptación y ubicarlo en el cargo que corresponda. Ya. Entonces, si el paciente tiene limitación para la movilización, yo no lo puedo poner de vigilante. Claro. Pongamos a vigilar la plaza de mercado a una persona con limitaciones para la movilización. Claro. Y va a estar solo, por ejemplo, y tiene que abrir las puertas y tiene que abrir los candados y no tiene la fuerza. Entonces, ahí tengo que entender. Inclusión, inclusive es el logo ahora, por ejemplo, de la alcaldía de Andes, inclusión, no es malinclusión. Es ¿qué puede hacer esta persona? Cuando yo tengo una discapacidad de toda la vida o nueva, la adquirí, digamos, tuve un accidente y quedé con una limitación, pues se hace una rehabilitación, pero la rehabilitación es integral. Entonces, no solamente es me rehabilité de la enfermedad, sino me rehabilitaron en condiciones laborales. ¿Qué actividades laborales puedo realizar? Entonces ya yo dentro de mi empresa lo tengo, porque hombre, tiene una limitación física, pero su cerebro está perfecto y yo lo necesito de gerente. Claro que sí. De administrador, jefe de calidad. Claro. ¿Cierto? Tiene discapacidad porque no puede mover sus piernas, pero sí tiene sus brazos bien. Y yo necesito es que me maneje el computador. Claro, y que ahí puede conteste los desempeñar bien el teléfonos trabajo. y eso lo puede hacer perfectamente. Entonces, es donde lo puedo ubicar. Perfecto. Y cuando hago la afiliación, pues la ARL desde el principio sabe qué está pasando. Entonces sabe en qué puesto puede estar, en qué puesto no, qué cosas van a pasar por su enfermedad, por su limitación de base y qué cosas van a pasar por el trabajo que está desempeñando. Y al examen de ingreso, qué cosas se puede hacer. Hace poco le hice un ingreso a un chico que tiene una enfermedad una enfermedad muscular degenerativa, que es el Duchenne. ¿Sí? Entonces son pacientes que van perdiendo fuerza muscular y lentamente, progresivamente. Es progresivo hasta que ya quedan limitados, empiezan las piernas y termina en el cuello. Pero el chico es técnico en sistemas. O sea que él por X tiempo va a poder desarrollar muy bien puede sentarse en el computador a trabajar, a organizar el sistema, a darle mantenimiento, se puede levantar a hacer su pausa activa, porque ya tiene su aparato, su tesis para ayudarse, y no va a tener ningún problema. Y hay inclusión, pero adecuada. Claro, eso es perfecto. Bueno, doctor, ya para terminar, muchos televidentes pues, que nos están observando querrán saber, digamos, unos tips que ellos pueden utilizar en su trabajo. Digamos, hablemos de dos casos. Uno en una oficina, como acá en Aupan, y otro que utilicen los empleados, y otro en una finca, que sobre todo pues, de posturas, que es lo que más se utiliza y que por lo que más consultan. Entonces, lo primero, y es algo que es obligatorio, las empresas lo deben cumplir, es la pausa activa. ¿Qué es la pausa activa? Son los momentos de cambio en la postura, en la actividad, en la disposición mental y la disposición física sobre la actividad que estaba desarrollando. Entonces es parar la actividad, salirme de esa rutina, 5 minutos para hacer otra actividad en otra postura que me saque de esa rutina,
que relaje los músculos que tenía contraídos, que contraiga los que tenía relajados, para no enfermarme. Entonces la secretaria que está en el computador, contestando el teléfono y escribiendo, cada 2 horas se debe levantar de esa silla, hacer un estiramiento, caminar, tomarse algo, ir al baño, y eso le va a ayudar. Y el campesino que está metido cargando, recolectando, también 5 minutos donde se suelta su coco y hace un estiramiento, ahí se toma su cafecito, va y orina y descansa y hace un cambio, y es corto, son 5 minutos, y eso va a favorecer. Vuelve más productiva la persona. Claro que sí. Muchas personas dicen, no, hombre, esos 5 minutos no los tengo, no me da tiempo, es que no tengo tiempo. No, sí hay tiempo, y de hecho, nuestro cerebro tiene una capacidad de concentración no mayor a 1 hora 15 minutos constante. Entonces, todas las personas nos desconcentramos cada hora y cuarto, hora y media, 2 horas, pues exagerémoslo, nos vamos a desconcentrar un poco y bajamos productividad. Entonces, si hago la pausa activa, en ese tiempo voy a volver con mayor concentración. Muchas veces uno dice, uy, ya estoy cansado, va, camina, se toma el tinto, saluda al compañero de la otra oficina, regresa y se le olvidó que estaba cansado, inclusive se le olvida. Claro que sí. Entonces la pausa activa, utilicemos los elementos de protección, leamos un poquito de la norma, tengamos un reglamento de trabajo y hagámoselo saber a los trabajadores, mostrémosle. Es que si no se lo digo al trabajador, no existe. ¿Sí? Tengo que mostrarle, vea, el reglamento interno del trabajo dice esto, firme, me lo entendió, que no entendió. Y el trabajador debe firmar una constancia de que sí me lo explicaron. Claro, mañana vienen y lo eché, yo te demandé. No, es que no estabas cumpliendo el reglamento interno del trabajo. ¿Cuál? Si nunca me lo mostraste. Entonces también es importante eso. Y tengamos los implementos de protección buenos, de buena calidad. Porque muchas veces por ahorrarme 100 pesos, compro unas botas inadecuadas, el trabajador de la construcción está haciendo su trabajo, cae algo sobre su pie y se fractura un dedo porque no estaba la platina que me protegía. Doctor, se nos acaba el programa, pero muy interesante la cantidad de temas que tratamos con usted. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación y espero que de nuevo nos acompañe en otros temas que tratemos, ¿le parece? Claro que sí, Juan, muchas gracias. A usted. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.